Vamos a hablar de astronomía, en este caso del papel de la mujer en la astronomía. Estamos celebrando ese programa de Astrofest La Palma, que este año incluye una parte dedicada a las vocaciones científicas. En este caso, esta tarde habrá una mesa debate en la que varias mujeres dedicadas a la astronomía, a la astrofísica, van a poner sobre la mesa sus experiencias para poner en valor precisamente el papel de la mujer en esta labor. Y hoy vamos a hablar de ello con Nieves Castro, astrónoma senior del Gran Telescopio de Canarias, que nos acompaña en los estudios de Onda Cero La Palma. Nieves, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí. No, gracias a ti por estar con nosotros. Nieves, para hablar de algo tan importante, yo voy a empezar por el principio, que es preguntarte la importancia, el valor que le ponen ustedes, que son astrónomas, que se dedican a esta profesión, que tengamos la oportunidad de sentarnos esta tarde a hablar, a debatir, a poner sobre la mesa la importancia de la mujer en la astronomía y lo poco que se le ha dado hasta ahora, porque yo creo que a cualquiera nos preguntan nombres de científicos, nombres de astrónomos y podemos decir varios, pero nos lo preguntan en el sentido femenino y yo creo que habrá muchos que ni siquiera se sepan un nombre. Sí, por eso me parece muy importante este tipo de jornadas, porque como tú bien dices, cuando te viene a la cabeza un astrónomo, un científico, te viene a la cabeza un señor a lo mejor, ahí con el pelo alborotado y una pajarita, pero nunca te viene a la cabeza la figura de una mujer. Y hay muchas mujeres, en España hay grandes científicas actualmente, y entonces me parece una buena oportunidad para dar a conocer el papel de la mujer en la astronomía, así como que los jóvenes y los niños sepan que existen astrónomas, para que en el futuro eso cambien el chip y no vean solo el papel del hombre o las niñas piensen que ellas no se pueden dedicar a la astronomía porque eso es cosa de chicos. Muchas veces, hablamos de referentes, ¿no? Y decimos, pues necesitamos referentes con determinados perfiles para determinadas profesiones porque están etiquetadas, estigmatizadas, etcétera, como bien dices, ¿no? Pensamos en un científico y nos imaginamos a un hombre con el pelo blanco y alborotado. Pero no es así. Las mujeres también se dedican al mundo de la ciencia, pero por ejemplo, en tu caso, Nieves, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo encontraste toda esa vocación? Porque estamos hablando también de vocaciones dentro de la astronomía. ¿Qué te impulsó? Porque claro, muchas veces pensamos que habrá niñas que tengan este tipo de profesiones como algo inalcanzable y me parece también importante, ¿no?, que una mujer que se dedica a esto diga cómo comenzó y también, ¿por qué no?, cuáles han sido los obstáculos, si nos hemos encontrado con obstáculos en el camino. Pues creo que, mi historia la he repetido varias veces. A mí me empezó a interesar la astronomía desde que era muy pequeñita. Yo calculo que a los 9 años. A los 9 años, que coincidía con la inauguración del Roque de los Muchachos, de los primeros telescopios, y en el colegio nos dieron unas charlas sobre el sistema solar, los planetas, dónde estaba la Tierra. Y entonces, a partir de ahí, yo ya empecé a decir que yo quería ser astrónoma, que a mí me gustaba eso y que quería ser astrónoma. Y supongo que también tiene que ver que el cielo que tenemos en La Palma. Yo soy de Garafía, del norte de la isla, y hay poca contaminación lumínica, hay pocas luces, y en cualquier lugar que te pongas, sobre todo en verano, miras al cielo y ya te quedas ahí, digamos, extasiado, contemplando el cielo, y empiezas a preguntarte muchas cosas. Y entonces, unido a eso, a que soy un poco cabezona y ya dije quiero ser astrónoma, y se me daban bien las matemáticas, pues ahí seguí. Y ya luego, cuando fue la época de abandonar la isla y estudiar, pues ya fui a la Universidad de La Laguna y seguí con mi idea. Y la verdad que por parte de mi familia nunca tuve ningún tipo de obstáculo. Nunca me dijeron que eso no era de chicas, ni ninguna cosa parecida. Mi madre siempre me apoyó a que estudiara lo que yo quisiera. Y la verdad que en mi caso particular no tuve ningún obstáculo. El obstáculo que tiene la dificultad de la carrera en sí misma, pero no tuve ningún obstáculo por ser mujer. Quizás hoy en día es más difícil, ¿no?, encontrarse con... deberíamos preocuparnos, ¿no?, si fuera lo normal que nos encontráramos con obstáculos a la hora de emprender cualquier tipo de profesión por el mero hecho de ser mujer, pero no sé si a lo largo de la trayectoria de tu carrera te has encontrado bien con
situaciones en las que hayas visto bueno, pues que no se le haya puesto el valor a una mujer científica como se merece, o que la propia persona, la propia mujer, no haya tenido esa seguridad que quizás podría tener por quizás esa inseguridad que supone el que no estemos totalmente reconocidas en un mundo como este. Bueno, alguna amiga conocida sí que le ha podido pasar por cosas que me ha contado en su momento. Y una cosa curiosa es que nosotros pensamos a lo mejor que en otros países del norte de Europa pueden ser como más abiertos en este tema, y no, amigas que han hecho la tesis doctoral, por ejemplo, en Alemania, han tenido más trabas con sus profesores, personas mayores, por el hecho de ser chica, que aquí en España, la verdad. Sí, a una amiga, su director de tesis en Alemania le dijo que bueno, que si no sacaba la tesis, pues podía dedicarse a su casa. Y esas pequeñas cositas que yo no me he encontrado en mi carrera, pero muchas conocidas y amigas sí. Por suerte, alucinante que todavía que todavía nos encontremos, ¿no?, con situaciones como esta. Nieves, ¿cómo es el trabajo de ser astrónoma? Ya que estamos hablando de referentes, de vocaciones. Yo no sé si tú crees que las vocaciones se tienen desde que nacemos, desde que somos chiquititos, o eso también se puede crear. Yo creo que se puede crear, porque hay personas que desde pequeñitos saben lo que quieren hacer por algo, algún estímulo que han tenido, o grandes científicos que lo han descubierto ya cuando tienen que elegir la carrera universitaria, por ejemplo. En mi caso, yo creo que influyó, bueno, un poco el carácter, que la gente curiosa, que le gusta hacer experimentos, que le gusta investigar, pero también ese hecho de que nos dieran información en el colegio, y entonces descubriera esa parte de la ciencia. Por eso me parece súper importante la divulgación en los colegios, para un poco animar a los niños o descubrirles cosas nuevas. ¿Y qué podemos decir de la profesión de ser astrónomo? La profesión, bueno, al principio, cuando tienes que estudiar la carrera, es dura, tienes que hacer la tesis doctoral, que son 4 o 5 años de tu vida, y mucha gente tira la toalla en ese camino, y si resistes hasta el final porque te gusta la profesión, pues estás trabajando en lo que te gusta, en lo que siempre te ha gustado, y por muy duros y muchos obstáculos que hayas tenido en el camino, pues eso, siempre digo, estás trabajando en lo que amas, ¿no? ¿Qué retos tenemos de cara a la divulgación, Nieves? Porque hablas de la importancia, ¿no? A ti mismo te pasó, cuando eras pequeña, en una charla, fue cuando se despertó, ¿no?, ese amor por la astronomía. Pero ¿qué retos tenemos a día de hoy de cara a acercarnos un poquito más a los futuros, a los posibles potenciales científicos y científicas? Pues, sí. Pues bueno, tenemos un papel muy importante, digamos como una necesidad de transmitir todos los conocimientos que se generan en el Roque de los Muchachos, por ejemplo, a toda la sociedad y a toda la sociedad palmera, por ejemplo. Tenemos estas instalaciones aquí del telescopio más grande del mundo, y me parece muy importante que todos estos conocimientos no se queden ahí o son la comunidad científica, sino que se abran en un lenguaje a lo mejor más simple a toda la comunidad, para que sepan lo que se hace aquí. Y bueno, eso, que los jóvenes, los niños, pues puedan también beneficiarse de todo esto. Y que siempre pienso que nunca viene de más saber cosas, ¿no? Aunque tú no seas astrónomo, a lo mejor no te interese tanto, pues siempre nunca está de más saber cosas, es la cultura general, por ejemplo. Nieves, háblanos de tu trabajo en el Gran Tecán, porque claro, me llamó mucho la atención tu historia de pequeñita, ¿no? Fue en el Roque de los Muchachos precisamente donde se despertó eso, y es en el Roque de los Muchachos, en el Gran Tecán, donde trabajas, ¿no? Donde desarrollas tu labor hoy en día, que qué cosa más bonita, que donde todo empieza, pues todo continúa, ¿no? ¿Cómo es el trabajo en el Gran Tecán? ¿Cuál es la labor que desarrollas allí? Bueno, la labor de un astrónomo de soporte, somos varios en mi trabajo. Bueno, cada noche el telescopio trabaja los 365 noches del año, nunca para. Subimos y desde que se pone el sol empezamos a trabajar, empezamos a hacer ciencia. La comunidad científica española pide tiempo en nuestro observatorio para su proyecto, ya sea de galaxias, agujeros negros, estrellas, entonces manda su proyecto y nosotros se lo observamos arriba. Lo observamos, tenemos en cuenta que la calidad de los datos sea la mejor posible,
y luego pues, le empaquetamos esos datos, los analizamos un poquito y se los mandamos a la persona que los ha pedido para que pueda desarrollar su ciencia. Y con muchos de ellos nosotros también colaboramos a la hora de sacar los resultados científicos. ¿Qué retos tenemos en La Palma en cuanto a la ciencia, a la astronomía, a explotar al 100% el beneficio que tenemos, ¿no? La suerte que tenemos, que es este cielo, y esas instalaciones que tenemos en el Roque de los Muchachos? Pues en el Gran Telescopio de Canarias, como te decía, aprovechamos cada segundo, aprovechando este cielo que tenemos, para desarrollar eso, la ciencia más puntera que en otros telescopios del mundo no se pueden realizar, y la hacemos nosotros aquí. Mucha gente de todas partes de España, porque digamos el telescopio solo está abierto a la comunidad española, las instituciones españolas, mexicanas y de Florida, que son las que colaboran en el telescopio. Entonces estas personas quieren unos datos con la mayor calidad posible, que no se pueden hacer en ninguna otra parte del mundo. Y pues eso, en el telescopio tenemos que tener el cuidado y la delicadeza para que lo que salga de aquí sea lo mejor posible y se hagan nuevos descubrimientos que digamos en ninguna parte se pueden hacer sino con nuestro telescopio en La Palma. Y en lo que se refiere a instalaciones, a lo mejor renovar o esos futuros telescopios que puedan venir, esa parte ¿cómo la ves? Porque claro, siempre nos salen opiniones contrarias, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista medioambiental, etcétera, pero claro, eso también nos impide pues terminar de explotar, como decía antes, las oportunidades que tenemos aquí en La Palma, que bueno, que también de aquí nos entra el generar de puestos de trabajo, etcétera, el dar oportunidades, el que se puedan seguir formando científicos, astrónomos en la isla de La Palma, que se queden aquí en la isla de La Palma, que tengan la oportunidad de desarrollar su trabajo aquí en la isla, como lo hiciste tú. En ese sentido, ¿qué visión tienes tú que estás ahí arriba? Bueno, yo pienso que tiene que seguir evolucionando porque, claro, cada vez la tecnología aumenta, se desarrolla nueva instrumentación y necesitamos, digamos, siempre estar ahí, ser punteros y seguir instalándose telescopios, pero siempre, a mí me gusta mucho la ecología y siempre tengo muchas discusiones sobre esto. Se tiene que seguir poniendo instalaciones, pero siempre con unas reglas, teniendo en cuenta dónde está y digamos, ser respetuosos con la naturaleza, que eso no impide que se pueda seguir desarrollando la actividad científica en el Roque. Podemos encontrar ese equilibrio. Pues Nieves, muchísimas gracias, Nieves Castro, por acompañarnos, por contarnos un poquito de tu experiencia. Tenemos cita esta tarde con ese encuentro de mujeres astrónomas, que bueno, que para quienes pues no puedan estar allí, se puede seguir a través de la web Star Island La Palma en YouTube. Y bueno, muchísimas gracias, que ojalá que sean ustedes referentes de muchas, en este caso niñas, ¿no? Que también estamos aquí por ellas, que se conviertan también en futuras científicas y que nos regalen ese conocimiento y ese aporte tan importante que hacen para la sociedad y para la ciencia. En este caso, Nieves, muchísimas gracias. Gracias a ti y ojalá que sea así.